Por primera vez en mucho tiempo, la noticia de la semana o la agenda de la semana no tuvo que ver de manera excluyente con la interna del oficialismo, con las discusiones en el Frente de Todos, sino que con dos hechos que fueron de orden público. Juntos por el Cambio expuso de una manera muy carnívora también, y hay algunos detalles ahí para contar sobre esto, su discusión para dentro de la coalición. El primero creo que tiene que ver, yo tengo una información que la quiero cotejar con la mesa. A ver. Y es que después que la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, a mí lo que me dijeron, desde el entorno muy cercano de Mauricio Macri, cuando terminó dijeron, qué comunicado de mierda. Es un muy mal comunicado. Sí. ¿Se puede decir algo en contra de eso? Sí. O en realidad, no sé si en contra. Se puede decir todo acá. Casi todo. Macri llegó tarde a la reunión y se fue antes de que termine. Entonces, si no te quedaste a la redacción del comunicado... Claro, ajo y agua. Y sí, un poquito, ¿no? Claro. No, perdón, y lo segundo es que quien participó activamente en la redacción del comunicado fue Patricia Bullrich, que es la titular del PRO, con lo cual si no confías en tu titular, que igual al día siguiente salió ella también a criticar el comunicado, repito, el comunicado que ella había tipeado en una computadora, bueno, estamos todos locos. Bueno, ahí pasó algo interesante que es, hubo un hecho que no pasó desapercibido, pero que pareció anecdótico, que fue un tuit de Macri, en el que estaba en la reunión de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. Recuerdan que Macri está hablando y se lo ve a Larreta de brazos cruzados como proponiendo una gestualidad de resignación, por llamarlo de alguna manera. De subordinación. O de subordinación. Bien. Bueno, y se narró mucho que eso lo que implicaba... Porque hay una cosa patente que Macri es el jefe y se comporta como jefe. Pero el comunicado de la noche, esta es mi verdad relativa y eso es lo que quería traer sobre la mesa, materializa un triunfo para los Larreta, para los Morales, para los, no sé quiénes más Elisa son, Carrió. para los Elisa Carrió. Después, lo interesante de esto es que después Macri filtra a la prensa y hace un par de operaciones en la prensa en la que lo que dicen es que él fue el que propuso que Javier Milei sea rechazado su ingreso a la coalición. Bueno, la verdad es que eso no fue así, digamos. No. Y además, no solo no fue así, sino que no hace sentido con los últimos 6 meses, 8 meses, un año de discurso de Mauricio Macri. Entonces ahí me parece algo interesante que es cómo en la gestualidad se propuso una idea de Macri ganador, Macri conductor, pero a la hora de los bifes, en el comunicado Juntos por el Cambio y en la decisión de que por unanimidad se tenga que votar la incorporación de alguien a Juntos por el Cambio, Macri, el discurso Macri-Bullrich o la estrategia Macri-Bullrich fue la perdedora y la estrategia ganadora fue la de los que comentábamos recién. Esa es mi verdad relativa. Hay algo que para mí sí representa... Hay una realidad, y es una derrota para Macri porque Macri no es que proponía aliarse con Javier Milei, pero sí creía que no había ninguna razón para manifestar un rechazo, sobre todo tan anticipado. Y casi que sí, desde esa óptica, para mí tiene cierto sentido. La idea de empezar a marcar posiciones de lo que vos considerás, o algunos lineamientos, o algunos límites para tu estrategia electoral, de listas que se van a cerrar en junio de 2023, en abril de 2022, no tiene ningún sentido. Correcto. De hecho, si quiero profundizar todavía más, te diría, ninguna decisión política de carácter electoral que vos tomes en abril de 2022 significa que no puede ser revisada el año que viene. No, pero te da una pausa. Estoy 100% de acuerdo con lo que vos decís, pero te da una pauta de la jerarquía o de quién manda internamente, al menos al momento. Es una foto del presente, de cómo se está ordenando. Después, qué va a pasar en un futuro, no sabemos. Ahora, sí me parece interesante remarcar que se habla mucho, digamos, de que a veces el oficialismo parece un cumpleañito porque no hay un ordenamiento interno, de que es un quirófano por la cantidad de operaciones, pero lo que vimos esta semana de Juntos por el Cambio fue 1000 veces aún mayor. No, fue brutal. En serio, repito, Patricia Bullrich, que primero escribe un comunicado, al día siguiente sale a criticar ese comunicado, le responden internamente desde la UCR, difundiendo justamente un video donde se la escucha a ella tipear en voz alta
en la gacetilla que después nos enviaron a la prensa. Con lo cual no solo no hay ningún ordenamiento interno, hay una traición que dura menos de 24 horas. No le digamos, es una palabra muy importante, traición, como para usarla ahí. Esa es mi verdad relativa otra vez. Bueno, si querés, un acuerdo que se rompe menos de 24 horas después. Una travesura. Bueno, no es una travesura. Y hay algo en términos estratégicos que también en el resultado, igual yo tiendo a no sobrevalorar los comunicados de prensa incluso de los que definen posiciones políticas de espacios tan importantes como la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Digo, estamos hablando de un comunicado de prensa. Pero sí me parece importante para destacar cómo la estrategia final termina siendo muy representativa del pensamiento de Horacio Rodríguez Larreta, para no llamarlo una victoria o un triunfo, y es que quien decía que la herramienta que tenía él para evitar que Milei ingrese a Juntos por el Cambio era la UCR, era Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta lo que viene sosteniendo desde hace un año es: Milei nunca va a poder entrar a Juntos por el Cambio, porque que ingrese Milei implicaría automáticamente la expulsión de la UCR. Exactamente. Y lo que cree Larreta en su pensamiento es que incluso los halcones, a la hora de optar entre me quedo con la UCR o me quedo con Avanza Libertad o la Libertad Avanza, no me acuerdo cuál es de Sperry, cuál es de Javier Milei, incluso los halcones en ese escenario optarían por la unidad actual, digamos, por el esquema actual de Juntos por el Cambio. Ese es el pensamiento de Larreta y este comunicado lo representa. Sí, de hecho el comunicado, si bien es cierto que no tiene nada más, digamos, que eso, que una comunicación a la prensa, sí lo que hace es expresar un funcionamiento interno en el que, si no hay unanimidad, nadie se incorpora a Juntos por el Cambio como dispositivo. Y eso sí me parece importante, porque si se llega a mantener en el tiempo, cosa que, como dice Nico, se puede modificar perfectamente mañana, ese mandato, eso sí implicaría que Milei estaría por afuera de ese dispositivo. Ahora, lo importante, eso no es solamente desde el punto de vista de qué sé yo, de la estrategia política, sino que desde lo electoral, llegado el caso que Larreta compita con Patricia Bullrich en una PASO, bueno, esos votos, ¿no? Me imagino, de un Milei por afuera de la coalición, son votos que serían de Patricia Bullrich en una interna contra Larreta. Entonces ahí me parece que hay un doble motivo de celebración. Ahora, eso tuvo un episodio 2, si querés, no sé si fue parte de lo mismo, que fueron los discursos de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta y del propio Javier Milei, porque tuvieron los tres, además Martín Guzmán, en el foro Yao Yao. Es interesante eso porque Macri estaba en un ¿cómo decirlo? ¿En un cumpleañitos le dicen? No, en una postura, eso me refería. Uh-huh. En una postura realmente dura. Es decir, uh-huh, hay que bajar la nota de La Nación, hay que bajar 8 puntos el gasto, ni bien lleguemos, convencido que iba a volver. Hay que hacer reforma, hay que bajar impuestos y a la vez hay que bajar el déficit. Es decir, cosas que a mucha gente le pueden sonar bien, pero que juntas no existen, digamos, ¿no? Es decir, no hacen match la una y la otra. Es decir, por ejemplo, tenemos que salir a comer a las 10 de la noche, que es de día, digamos, ¿no? Es más o menos eso. Pero lo que más me impactó fue que estaba hablando de la situación de la interna, dijo: yo la interna la gano. Y dice: el que pierda puede ser jefe de gabinete, ministro de alguna cosa. Como degradando a su competidor interno de manera inmediata. Y según consigna Ariel Maciel en letra P, en la conversación de Rodríguez Larreta, le preguntaron a Rodríguez Larreta qué pasa si Macri te pide que te bajes.
y él dijo, yo le pido que se baje él. Es decir, fue muy explícita la diferencia interna entre ambos en esa platea, que era una platea amable, digamos, una platea de, uno puede decir ahí, el 98% votantes opositores. Sí, local, digamos. Hay una diferencia entre lo que manifiesta, ponele que hoy el PRO tiene 3 grandes aspirantes a la presidencia. Exacto. Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Exacto. Hay una diferencia entre lo que los 3 dicen de la posibilidad de competir con el otro, sobre todo con Macri. Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta dicen, yo voy a ser candidato o candidata, se presente Macri o no se presente Macri. Eso dicen. Dice, yo voy a jugar. Y la diferencia de lo que dice Macri es, dice, yo voy a ganar. O sea, ni Patricia Bullrich ni Rodríguez Larreta se consideran, al menos hasta ahora, ganadores de una interna que tenga a Mauricio. Igual yo ese escenario me parece inverosímil, ¿eh? ¿Cuál? No, el de los 3 o 2 del PRO compitiendo por la presidencia, sobre todo si uno de los 2 es Mauricio Macri. Para mí es inverosímil. Hoy es inverosímil. No, lo interesante entiendo que es lo que se diga. Yo también diría, no me importa si se presenta Macri, voy a ser candidato igual. Después tienen que ir a hacerlo. Te pregunto algo. Si Macri no es candidato, que es lo que creo que va a terminar pasando, yo creo que no va a ser candidato, no porque no gane la interna, sino porque no gana la general, digo. Esta es mi hipótesis. Larreta y Bullrich van a una paso. Es decir, la UCR y la coalición cívica aceptan 2 candidatos del PRO en una paso, porque por ahí es mejor para Morales. Por ahí va Morales, dice, no, bueno, que ellos se dividan los votos del PRO, yo trato de agarrar todo el resto y bueno, y capaz que meten un pleno. Por lo que yo hablo, en la UCR, si dicen, che, un candidato de la UCR contra 2 del PRO, te preguntan dónde hay que firmar. Después están las intenciones en los 2 candidatos del PRO, que sabemos es, hoy te diría, la principal diferencia, mira que tienen un montón, la principal diferencia entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta es cómo definir quién es el candidato del PRO. Porque Larreta apuesta a su muñeca, apuesta a la rosca, básicamente. Apuesta a ganar la disputa interna, así como el año pasado ganó la disputa interna y logró que su estrategia electoral, para que se imponga dentro de Juntos por el Cambio, su estrategia electoral para la provincia de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso lo logró, lo hizo. Ahora, perdón, él apuesta a eso. Patricia Bullrich dice, yo no tengo, dame una sola razón para bajar y yo me bajo. No tenés ni una para que yo me baje. ¿Sabés que hay una frase, hay un mito de una charla que tuvieron ellos dos, que le dice, es algo así, que le dice, tuvieron el fin de año pasado, que Larreta le dice, yo tengo 200 palos, vos tenés 30. No hay chance que que seas presidenta, digo, con esa diferencia. Y ella le dice, yo con los 30 te dan la interna y me quedo esos 170. Dicen que hubo una conversación que fue así, obviamente forma parte del universo de los trascendidos, no hay manera de verificar si fue así. Pero hay algo que me parece interesante lo que decía Nico, es cuando a Larreta se le medía el aceite diciendo, no va a ganar la pulseada de los candidatos en ciudad y en provincia. Los va a imponer Macri, los va a imponer Macri, los va a imponer Macri. Los candidatos terminan siendo los que quería Larreta, Vidal y Santilli. Y gana las elecciones en los 2 distritos. Al día siguiente, el lunes, el sistema dijo, no alcanza. ¿Viste cómo hay una cosa que permanentemente, pero no solo a Larreta, le pasa a cualquiera? El sistema corre la vara de lo que en teoría tenés que demostrar para garantizar tu liderazgo. Bueno, lo mismo pasa si querés en un punto de vista económico. Permítame meter la parte económica en esta discusión, porque ambos candidatos, Macri y Larreta, en cuanto a lo que proponen, no parecen tener muchas diferencias. Y por lo que tengo entendido, eso también quedó plasmado. La velocidad. Esta semana en el Yao Yao. Sí, y más o menos. Porque Larreta dice que hay que hacer un shock, que hay que en los primeros días de gobierno hacer muchas reformas estructurales para poder cambiar, según él, los grandes problemas de la Argentina, tema impositivo, tema jubilaciones, tema laboral, pero Macri también, el balance que hace de su gobierno, el fracaso de su gestión, fue justamente porque dice que fue demasiado gradualista, correcto, que no se animó a hacer el shock de medidas económicas que había que hacer, con lo cual, si bien ambos se han repartido los referentes económicos del PRO, unos trabajan con uno, otros trabajan con otro, cuando uno lee las propuestas
propuestas, no digo el programa porque no hay, pero cuando uno va cazando las declaraciones públicas o hablando con los referentes económicos, el programa económico es exactamente igual. La única diferencia, si querés, y acá yo lo que creo es que Larreta todavía no la termina de explotar políticamente, es que Macri ya fue presidente y fracasó, y Larreta todavía no. Entonces, si querés, lo único que le juega a favor es la expectativa de que económicamente pueda ser mejor. No, me desdigo, me equivoqué, no la velocidad, el cómo. Es decir, Macri dice, llegamos y lo hacemos nosotros con lo que tenemos, y Larreta dice, un peronista de acá, un partido provincial de acá. Larreta no solo propone eso, Larreta propone, y él lo que dice, que me consta, respecto a cómo estructurar su gobierno, dice, vos le preguntás, ¿y vas a arreglar con los gobernadores? Sí, pero ¿y vas a lotear los ministerios? No. Le dice, si yo arreglo con tal gobernador y a tal gobernador le toca tal ministerio, todo ese ministerio es de él, no es que vamos a hacer el ministro del gobernador, el secretario de tal cosa, de otro, eso tiene esa posición. Pero ahí, para mí hay un factor, y con esto cierro para definir respecto a cómo se podría resolver la interna del PRO. Y es cierto que con la rosca, con la muñeca y con la caja, Rodríguez Larreta logró imponer su estrategia el año pasado. Eso es real, y le fue muy bien, y eso también es real. Ahora, hay un factor que para mí va a jugar mucho el año que viene, que es el factor personal. Patricia Bullrich está jugando la cruzada de su vida el año que viene. Todo. Considera... Sí, pero sí. Larreta, de hecho, dice, yo de los 6 años quiero ser candidato a presidente. Sí, eso sí, pero lo que digo, no sé si para Larreta es la última oportunidad que tiene para ser presidente el 2023. Creo que para Patricia Bullrich sí, que se vuelva a generar este contexto, que ella vuelva, que desde un lugar marginal como la presidencia de un partido tenga la presencia mediática y política que tiene, todo este contexto, o sea, igual esto no es una percepción mía, es una percepción de ella que también me consta. Es su jugada, o sea, el pico de su carrera política está el año que viene. Entonces, ¿cómo compras eso? ¿Cómo la bajas de ahí? Yo creo que es la batalla de la vida de ellos dos, seguro. El que no es la batalla de su vida es de Macri. Total. Por eso él, yo creo que termina no siendo candidato y oficiando de gran elector. Veremos, igual, el tiempo es un gran ordenador para estas cosas, como dice nuestro entrevistado de las 11. Así que de eso vivimos, hacemos una pausa muy pronto. Mañana es 1 de mayo. Y si bien podríamos hacer hincapié sobre las enormes tradiciones que rodean a esta fecha, nos vamos a detener sobre una inquietud de si es verdad o no es verdad que el oficialismo tiene 2 actos de celebración o de reivindicación del 1 de mayo, Nicolás Ángel. Es una verdad recortada o una mentira con algo de sustento. Bien, a ver, explíquese. Mañana, en realidad hoy va a encabezar un acto en la localidad bonaerense de Varadero, Máximo Kirchner como presidente del PJ bonaerense en el marco del Día de las y los Trabajadores. Convocada la rama sindical del PJ bonaerense, va a haber figuras políticas, se da medio por sobreentendido que sea un acto al que va Máximo Kirchner, determinado arrastre de figuras tiene, pero no sé si eso puede ser contemplado o contabilizado o anotado como uno de los actos del Frente de Todos por el Día del Trabajador que vimos en algunos medios marcando la diferencia. Después sí hay una convocatoria mañana por un acto... Perdón, te pregunto algo. Sí. Máximo Kirchner va a hablar, obviamente. Sí. Se espera, suponemos, una crítica a la política económica. El Día del Trabajador, en una semana donde Larroque apuntó contra Guzmán, donde Yasky apuntó contra Guzmán, donde Recalde apuntó contra Moroni, sería difícil que Máximo Kirchner no hiciera alguna mención. Y el viernes que viene a las 5 de la tarde habla Cristina Kirchner, en Chaco. Si lo encuentro por acá, me habían pasado cuáles eran las comisiones de debate que se habían generado. Las actividades empiezan a las 10 de la mañana en Varadero, el discurso central sería a las 14, pero se habían creado 4 comisiones, acá las tengo. Una para discutir trabajo registrado de seguridad social, otra para hablar de salarios y precios, otra comisión que es quién paga la deuda con el FMI, y la cuarta que sí tiene que ver con una cuestión más del día a día de los trabajadores y trabajadoras, que es salud, seguridad. Quienes hablan de actos partidos, uno es ese, otro sí es una convocatoria que hace mañana lo que se conoce como el triunvirato de San Cayetano, que es el movimiento Evita, el movimiento de los trabajadores excluidos, el MT de Juan Grabois y la corriente clasista y combativa, que vuelven a unirse después de bastantes diferencias durante la gestión de
Alberto Fernández, un triunvirato que nació como, diría, las primeras marchas de resistencia al gobierno de Mauricio Macri, conocido como un triunvirato de San Cayetano, porque justamente marchaban hacia San Cayetano. Y acá me parece que la novedad es que no solo se vuelven a juntar, sino que enarbolan una serie de proclamas unidas. Hablamos del nuevo tributo social, de la creación del Ministerio de la Economía Popular, varios puntos en común. ¿Y por qué digo que es interesante esta reunificación? Porque son sectores políticos que han marcado sus propias diferencias con el gobierno de Alberto Fernández. Si querés, la central es qué posición tuvieron el acuerdo con el FMI. Claro. Los diputados y diputadas del Movimiento Evita votaron a favor, los de la corriente clasista y combativa y los del MTE votaron en contra. Quien no marcha de la CGT se espera que no haga más que un comunicado, según tengo entendido yo, por mucha bronca con el gobierno de Alberto Fernández. De hecho, fueron convocados por las organizaciones sociales o fueron sondeados por las organizaciones sociales a ver si se querían plegar mañana y dijeron que no. Es una situación delicada porque hay mucha diferencia entre, por ejemplo, lo que cómo le fue a los trabajadores formales y cómo le fue a los trabajadores informales, ¿no? Durante el mandato de Alberto Fernández en general, digo, pero sobre todo en la pandemia, donde hubo muchas medidas para los primeros, hubo para los segundos, es cierto, pero no alcanzaron. De hecho, el promedio es que unos le ganaron por poco y los otros perdieron casi 10 puntos de poder de compra, los informales, que son además cada vez más producto del deterioro del empleo privado. Es decir, es una situación muy compleja en la cual lo vamos a ir siguiendo en el resto de los programas, pero hay como dos registros. El registro de Levita, que dice, corríjame si me estoy equivocando, pero como hay dos universos de trabajo. Ya está. Hay el universo del trabajo formal y el de la economía popular. Y el de la economía popular. Y que de la economía popular es gigantesco, entre el 30 y el 40%. Y otros que dicen, no, bueno, hay que achicarlo lo más posible, porque muchas veces, bajo el lema de economía popular, lo que hay son malas condiciones de empleo. Es decir, cualquiera que esté en la economía popular, o lo planteo como pregunta, si le surge la posibilidad de un empleo privado, clásico, probablemente lo tome, digamos, sería más grato. Y en el medio de todo esto una discusión que sea en toda la Argentina, incluso en el kirchnerismo, sobre el tema planes. Pero no solo el tema planes sociales como tema de guita, sino, y lo quiero hablar ahora, voy a dejar el tema picando para que lo hablemos después de las 11. En el kirchnerismo ya ven como un tema muy delicado que en barrios de la provincia de Buenos Aires hizo carne el discurso de yo me rompo el orto laburar, perdón, ¿no? Pero 14 horas por día en un taller mecánico, y el que está acá a 2 cuadras con la UH, con el alimentar, con esto gana 5 o 10 lucas más que yo. Y eso empezaron a ver intendentes y dirigentes del kirchnerismo, concretamente de la Cámpora, mucha demanda en relación a eso. Si es un universo bien complejo, no solo de lo social, de lo económico, sino también de lo electoral. Lo quiero dejar sobre la mesa para charlarlo después de las 11, dale. El fin de la metáfora. Vos nos elegís para